Hola, muy buenas tardes a quienes nos están acompañando en esta tarde. Estamos ya en la mesa 4 de estos diálogos en torno a los derechos universitarios, construyendo ciudadanía estudiantil. Esta vez, la mesa de hoy, la mesa 4, será sobre las políticas transversales de atención a la violencia de género en la UAM, que como varios de ustedes sabrán y quienes no, pues se enterarán, fueron aprobadas recientemente a finales del año pasado. Esta vez estaremos conversando desde diferentes perspectivas sobre estas políticas y cómo se van a implementar, cómo las percibe la comunidad universitaria, entre otros temas. Antes de empezar, tenemos una puntualización sobre la mesa que estaba programada para el mes pasado, que era sobre el reglamento del estudiantado. Por motivos de la pandemia y vacacionales, se pospuso y se recorre al final de nuestro ciclo de mesas de trabajo. Esperamos que puedan acompañarnos en toda esta trayectoria. Nos faltan todavía otras 5 mesas y pues esperamos contar con ustedes. Le cedo la palabra a la doctora Guadalupe Guacús Elías, titular de la Defensoría de Derechos Universitarios. Por favor, Lupita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Stephanie. Buenas tardes a todas, a todos, a todes los que nos siguen por las redes sociales, también quienes están aquí con nosotras acompañándonos, las colegas de la Defensoría, también las personas que están haciendo servicio social en la Defensoría y algunas personas de los colectivos y también jóvenes estudiantes de la universidad. Eh, También, antes de iniciar, quisiera agradecer de manera especial la compañía que le ha dado la UAM a la Defensoría, la UAM Azcapotzalco, en este seguimiento y transmisión de las mesas. De verdad, agradezco a Daniel que está aquí con nosotras acompañándonos y sobre todo al rector de la unidad, al doctor Lozano, que también ha estado muy, muy pendiente de acompañarnos en estas transmisiones. Sin más, me gustaría también, ya que estoy en los agradecimientos, dar las gracias a tres colegas brillantes, pero además grandes amigas, no solo de la Defensoría, sino también personales, a Raquel Huereca, que, bueno, de la unidad de Lerma ha hecho un trabajo sin precedentes en el tema, y no solo en la unidad Lerma, creo que ha trascendido su trabajo a toda la universidad. Las políticas justamente son como parte de este trabajo, de estas discusiones que ha tenido Raquel dentro del ámbito universitario. A Elizabeth, la querida Elizabeth, que nos ha acompañado durante también mucho tiempo, fundadora del programa Cuerpos que Importan, junto con otras colegas de la UAM Xochimilco. De verdad tiene una trayectoria en el tema ahorita, nos va a comentar un poco, pero además está haciendo su tesis sobre el tema. ¿Quién más que Elizabeth que nos hables de esto? Y a Guadalupe Lupita Yuritzin, a quien, pues digo, como es tan joven, ¿verdad? Así nos acabamos de conocer no hace mucho, pero ya también hace tiempo, quien está tomando este taller de análisis y reflexiones sobre la violencia por motivos de género que está impartiéndose en la Defensoría, estos talleres, esta formación profesional, y quien también nos ha acompañado. Gracias también, Lupita. Agradezco mucho a Selene, gracias Selene Carmona de la UAM Iztapalapa. Tenemos representadas todas las UAMs, cosa que también me da muchísimo gusto en esta mesa. Esta mesa que, pues como bien lo dijo Stephanie, vamos a hablar de políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género, que fueron aprobadas en la sesión 488 del Colegio Académico, y sí, recientemente, el 16 de diciembre,
del 2020. Quisiera yo hablar un poquitito de las mesas anteriores, nada más casi mencionarlas para no robar la palabra a las ponentes. Esta es una mesa muy especial, como siempre, las mujeres muy democráticas, la verdad. No es de una sola ponente o un solo ponente, sino que decidimos hacer algo de más diálogo, una conversación entre dos estudiantes de la UAM y una profesora de la UAM, una de las estudiantes que además también fue trabajadora de la UAM, ¿no? Fundadora de, como ya les dije, del programa de Cuerpos que Importan. En la primera mesa nada más yo les recuerdo, porque además a lo mejor quienes no nos han visto tienen interés en ver las mesas anteriores, están colgadas en la red, lo pueden ver en la página de la Defensoría, en el Facebook. La primera mesa fue sobre autonomía, hablemos de autonomía. La segunda mesa fue sobre la estructura orgánica de la universidad. La tercera mesa sobre los órganos colegiados. Y en esta mesa última que estuvo con nosotros la doctora Carmen de la Pesa, dijo una frase que me encantó, ¿no? Este proyecto, siempre lo hemos dicho, es de jóvenes para jóvenes, básicamente ustedes lo organizan, de verdad que nosotras solo las acompañamos para no hacer o tratar de romper esta sociedad adultocrática que vivimos, en la que vivimos, aparte de llena de COVID, ¿verdad? Esta frase que dijo Carmen de la Pesa dice que los jóvenes, las jóvenes, son la promesa de la creación, ¿no? Dice que son la promesa de reinventarnos día a día, en general en el mundo, pero principalmente para nosotros, en nosotras, en la Defensoría. Ella hablaba de cómo los jóvenes, ¿no?, tendrían que tomar los espacios universitarios, tomar este poder que también tenemos todos, pero tienen también ellos en los órganos colegiados, ellas, sobre todo ellas, ¿no?, participar más en los órganos colegiados y con su experiencia, aunque puede ser no una experiencia tan, digamos, de tantos años como la nuestra, que ya estamos viejitos y viejitas, ¿no?, y viejites, sí es una experiencia muy valiosa, y por eso, pues nada, yo agradezco que estemos aquí conversando. Es su espacio para ustedes, y pues nada, gracias Stephanie por tu organización siempre tan puntual, a pesar de los retos que nos da y nos impone la vida. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Selene. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Selene González Carmona. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en la UAM Iztapalapa. Esta tarde, a nombre del Movimiento Cívitas Políticas, estaré moderando la mesa 4 que corresponde a las políticas transversales de atención a la violencia de género en la UAM, perdón. Antes de comenzar, quisiera agradecer el espacio que nos brindaron para poder moderar esta mesa. Asimismo, me permito presentar de forma breve a MOCID, la cual es una organización de jóvenes comprometidos con la realidad política de México. Somos una organización juvenil apartidista y sin fines de lucro en crecimiento que busca acercar a los jóvenes a temas de participación política y a la acción social. Recientemente, y a partir de las situaciones globales que estamos viviendo, trasladamos nuestra visión a redes sociales, donde seguimos generando nuestro contenido, por si gustan pasar a verlo. Finalmente, MOCID es un proyecto que nació en las gradas de la UAMI, por lo que agradecemos que nuestra casa de estudios haya sido un catalizador importante para nosotros, donde amigos y conocidos comenzamos este proyecto. Ahora bien, como miembros de MOCID y estudiantes de la UAM, sabemos que el generar espacios y participar en este tipo de ejercicios horizontales son de suma importancia para la comunidad estudiantil, para
que nos permitan ver y conocer cuáles son las posturas de nuestra casa de estudio frente a la violencia de género, la igualdad de género y la no discriminación, problemáticas de las cuales como universitarios no estamos exentos. Asimismo, esperamos que esta meta nos brinde un panorama general acerca de las acciones afirmativas que propone nuestra institución, también sobre las medidas de protección al alumnado y finalmente la reparación de daños que vienen en estas políticas transversales. Esperamos que esta mesa sirva como medio para poder conocer y discutir las políticas transversales de atención a la violencia de género en UAM y que entraron en vigor el día 4 de enero de 2021 en el semanario de la UAM. Ahora bien, para ello, esta mesa va a contar con la participación de 3 invitadas especiales que nos acompañan esta tarde, a las cuales también me permito darles la bienvenida. Ellas nos estarán hablando de diferentes espacios donde se encuentran involucradas en el tema. Me permito darles las bienvenidas de nueva cuenta a la maestra Elizabeth García Cervantes, a la estudiante Guadalupe Yuritzin Felipe Galindo y a la doctora Raquel Huereca Torres. La dinámica de esta mesa consiste en un orden de participación de forma alfabética y sucesivamente se va a hacer la lectura de una semblanza brevemente y comenzamos con la intervención de la maestra Elizabeth García Cervantes. Me permito leer una semblanza de ella. La maestra Elizabeth García Cervantes es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, pasante de Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra de Estudios por la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, participante de del grupo Cuerpos que Importan de la UAM Xochimilco desde 2014 y estuvo frente a la oficina del programa institucional Cuerpos que Importan desde primera atención de personas en situación de violencia de género de 2016 a 2019. Participó en el diseño y elaboración de la encuesta sobre violencia de género en la UAM Xochimilco, aplicada en 2017, así como la encuesta acerca de la violencia por razones de género y discriminación en la UAM de la DDU, aplicada en línea en marzo de 2021. Actualmente es estudiante de doctorado en Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con un proyecto de investigación sobre la violencia de género en esta casa de estudio. Le cedo el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes a todas y todos, ¿no? Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a la Defensoría. Qué gusto estar con ustedes ahí también como estudiantes de diferentes áreas de UAM Iztapalapa. Por ahí en algún momento esperamos encontrarnos ya que regresemos a clases. Y bueno, pues sí, como comentaban, pues yo he estado involucrada en el tema desde hace muchos años. Tuve la oportunidad de integrarme con el colectivo Cuerpos que Importan desde 2014 y posteriormente me quedo en el programa institucional cuando se establece este espacio de atención, de acompañamiento, de orientación a las personas en situación de violencia, que además era de los primeros que había, que no sabíamos bien por dónde, que tuvimos que investigar, indagar, crear una ruta de atención, generar una manera de cómo acercarnos, ¿no? También a las personas que les decimos, cómo las acompañamos, enfrentarnos también a esta situación de, pues se requiere un protocolo, ¿qué hacemos? ¿No? Hemos pasado por muchas capacitaciones, tanto teóricas y digamos de sensibilización, porque en el tema de violencia por razones de género es súper importante también analizar nuestra propia historia, ver las violencias que nos cruzan, como por ejemplo en el tema de acompañamiento, a veces nuestras propias historias pueden ayudar o entorpecer un proceso, ¿no? Como también todos los estereotipos que hay sobre el ser mujer, el ser hombre o hasta el ser víctima, ¿no? Eso va a ser súper importante. Esta experiencia que tuve en el programa Cuerpos que Importan fue muy importante, porque me permitió empezar a cuestionar muchas cosas, a darnos cuenta institucionalmente lo que faltaba. Y, por ejemplo, en la parte del protocolo que se impulsa desde UAM Xochimilco, pues fue leerse todos los protocolos, estar en capacitación, ¿no? Generarlo, escribirlo, defenderlo, ¿no? Como además hay todo un proceso, no te enfrentas a proceso institucional de cómo pasa, cómo es revisado, si es aceptado, si es modificado, ¿no? Y que afortunadamente en Xochimilco, por ejemplo, fue una aceptación unánime y eso fue súper rico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa se enfrentó con algunas dificultades, sobre todo con grupos estudiantiles, ¿no? Entonces creo que es
muy importante hacer todo este análisis. Uno de los elementos que a mí me parece importante marcar para hablar de las políticas transversales es todo el esfuerzo que se ha hecho no solo en Xochimilco, sino en todas las unidades de la UAM, ¿no? Y que se vieron reflejados en el primer encuentro inter-UAM que tuvimos en 2018, y que justo ahí nos dábamos cuenta de todas las dificultades que había, ¿no? Las necesidades a las que se enfrentaba la UAM en tema de capacitación, sensibilización, en el aclaramiento de rutas, de quién hace qué, cómo lo hace, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y sobre todo las ausencias que hay en la legislación, ¿no? Y entonces cuando aparecen estas políticas, me parece que es un paso muy importante para la UAM. Es fundamental, es valiosa esta publicación de las políticas transversales porque nos ayuda a justo visibilizar todo esto que muchas y muchos hemos estado hablando. Otra cosa que se impulsó desde el programa, desde el colectivo Cuerpos que Importan, fueron unos encuentros de diagnóstico y de cómo se iban atendiendo las situaciones de violencia en diferentes instituciones de educación superior, y que justo esta participación nos llevó a crear redes con otras universidades, ver que también no éramos los únicos, pero que era muy importante ir estableciendo mecanismos de atención claros y oportunos para las personas en situación de violencia. Establecer también las necesidades de una reparación del daño, por ejemplo, ¿no? La modificación de las legislaciones, de establecer los acompañamientos, ir marcando las rutas y demás. La UAM ha dado grandes pasos, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de las unidades de atención, que ahí es muy importante no perderlas de vista también, ¿no? O sea, creo que hay que estar mirando su función, cómo trabajan y demás, y en esta parte de todos participar, pues justo también acompañar a las unidades, ¿no? Porque el tema de violencia, pues no se debe de enfocar solo en una unidad, en una instancia o en un órgano, sino que debe ser una participación de todas y todos para que justo podamos llegar a una comunidad más sana, más amable, digamos, ¿no? Y que la universidad tome otros caminos. Creo que es muy importante ahora como estudiante del posgrado, justo la necesidad de tener y contar con investigaciones en este tema, pero además cuidar mucho desde dónde hacemos investigaciones, ¿no? Porque a veces podemos generar victimización, culpabilización de las personas, ¿no? Entonces creo que es muy importante trabajar desde una visión ética, retomar la ética y tener una visión feminista, más que de perspectiva de género. Me parece que es una visión feminista lo que hay que tener para poder seguir trabajando y visibilizando muchos de los mecanismos que hacen que unas y otros estemos en una situación de violencia. Entonces, bueno, creo que estas políticas, que justo es uno de los temas que tocan, ¿no? Cómo impulsar la investigación en temas de violencia por razones de género, me parece que ahí yo me posiciono bastante bien y que ojalá que la investigación que estoy planteando, pues justo pueda aportar elementos, ¿no? Para que la UAM siga atendiendo, siga avanzando y siga produciendo conocimiento que no revictimice y que al contrario permita encontrar medios, mecanismos, estrategias o lo que sea necesario para ayudar a que esta situación disminuya en nuestra casa de estudios. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar con la siguiente intervención, me gustaría hacerles un recordatorio a quienes están viendo a través de Facebook y quienes se encuentran en esta sala. Cualquier pregunta pueden realizarlo, en este caso en la sala, en el chat. Y si usted nos está viendo desde redes sociales, por favor, recuerde que nuestra caja de comentarios está activa para cualquier duda o comentario. Y pues muchísimas gracias. Continuando con la segunda participación, en este caso hago la presentación de Guadalupe Yuritzin Felipe Galindo, quien es estudiante de Administración en la Universidad Autónoma Metropolitana, estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma, de Feminista UAM y del Parlamento de Mujeres del Congreso de México, es presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas Feministas, trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, especialmente quienes son vulnerables
para que reconozcan y ejerzan sus derechos. Es integrante del taller Formación Profesional en el Manejo de Casos de Violencia de Género en el ámbito universitario, impartido por la Defensoría de Derechos Universitarios UAM, e integrante del taller Universidades Seguras, impartido por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED. Es Intercepta Organización para la Igualdad, Asociación Civil. Le cedo el uso de la palabra y antes de continuar, recuerden por favor que cualquier duda o comentario vamos a estarlo leyendo al final de la ronda. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, quiero iniciar mi participación agradeciendo a la Defensoría y a la UAM por crear este espacio de encuentro en pro de un tema que nos involucra a todas y a todos. Como mujer y estudiante, considero que es importante conocer el trabajo que se realiza dentro de la UAM en torno a la violencia de género y la discriminación que efectivamente nos afecta a todos. También quiero reconocer que la universidad se esfuerza día a día en crear espacios de convivencia seguros, de proporcionar herramientas eficaces para prevenirla, erradicarla y sancionarla, ya que es sin lugar a dudas un mal que nos menoscaba nuestra integridad y seguridad. Siendo parte activa del Comité Feminista UAM, queremos confiar en que las políticas transversales son un paso firme y que no serán letra muerta, sino que por el contrario, que conseguirán erradicar la violencia de género y discriminación, devolviendo la confianza de saber que nuestra máxima casa de estudios está comprometida con su comunidad universitaria en brindar prevención, protección, asesoría y acompañamiento a quien resulte afectada o afectado por estas conductas nocivas. Sé que aún falta mucho que hacer en este rubro, pero con la voluntad y el trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria, estoy segura que conseguiremos transitar hacia un entorno libre de violencia y seguro para todas y todos, en donde el respeto a los valores y derechos fundamentales sea el eje central de la vida universitaria. Bien, como sabemos, estas políticas se dividen en 4 fundamentales puntos. El primero, espacio universitario libre de violencia, docencia con perspectiva de género libre de violencia, investigación con ética y libre de violencia de género y preservación y difusión de la cultura para la igualdad de género. Las políticas transversales representan un precedente significativo para hacer la universidad un espacio seguro, al ser las primeras políticas con las que contamos en la universidad, planteadas desde una epistemología feminista y sin duda serán de gran utilidad en la resolución de conflictos de la cotidianidad universitaria. Sin embargo, un aspecto que me preocupa es la falta de obligatoriedad, dado que no se garantiza la implementación de estas políticas. Es importante señalar que la universidad es responsable de no permitir la violación de derechos humanos al interior de la comunidad universitaria. Derivado a esto, realicé un análisis de algunos de los puntos en donde debería garantizarse la obligatoriedad. A continuación me gustaría mencionar algunos de estos puntos que considero que podríamos conciliar, salvo su mejor opinión. El primer punto habla sobre el espacio libre de violencia. Considero que es necesario cambiar el inicio de las oraciones que contengan la palabra procurar por las relativas a emitir, establecer, garantizar y difundir según sea el caso, toda vez que, en mi opinión, procurar no entraña el deber como tal a una obligación de la responsable, en este caso la UAM, de emitir disposiciones normativas que regulen el cumplimiento de los propósitos de estas políticas por la comunidad universitaria a la que va dirigida. Tal es el caso de los puntos 1.2, en donde hablamos de procurar la emisión de normas, estrategias, protocolos y acciones. Desde mi óptica, no da certeza para dictar las disposiciones regulatorias, por lo que podría concretarse con la palabra emitir como obligación en lugar de procurar. Lo mismo acontece en el punto 1.3. En los puntos 1.12, procurar que en la universidad exista personal especializado en la atención a la violencia por razones de género y la no discriminación, y el 1.13, procurar la formación y actualización permanente en perspectiva de género y derechos humanos de las personas responsables de la atención y resolución de los procedimientos administrativos o laborales relacionados con violencia por razones de género o discriminación.
Estos dos puntos, nuevamente el verbo procurar no entraña un deber u obligación. Sin embargo, en este apartado estoy de acuerdo y festejo honestamente en que la universidad utilice y se considere la perspectiva de género. Creo que es un paso importante para construir un espacio seguro para todas las mujeres sin miedo a la revictimización, ya que como miembro del Comité Feminista UAM, sé que la gran mayoría de las universitarias que sufren algún abuso, agresión o violencia de género dentro o fuera de la universidad por parte de algún miembro de esta, temen acercarse a realizar alguna denuncia vía institucional por miedo justamente a la parte de la revictimización y más si ésta se ejerce por parte de algún servidor de la UAM. Derivado del anterior, es importante que la responsable, en este caso la UAM, utilice el verbo adecuado que garantice como un deber y obligación que todo el personal que atienda los casos de violencia y discriminación sea de especialidad comprobada y no como procuración, además de la formación y actualización. Ello a fin de asegurar que el personal que proporcione el servicio de atención no solo cuente con el conocimiento administrativo y legal, sino que también posee la sensibilidad para proporcionar una adecuada defensa y atención a las víctimas. Es decir, no solo es importante contar con un personal preparado y actualizado, sino que además tenga esta parte de sensibilización y no revictimización. Un paso más en este camino, por ejemplo, es el esfuerzo de todas y todos los integrantes del taller Formación Profesional en el manejo de casos de violencia por motivos de género en el ámbito universitario, impartido por la Defensoría de Derechos UAM, y a esta por brindarnos herramientas y estrategias para la construcción de espacios universitarios libres de violencia, por darnos esa sensibilización, formación, capacitación, esas políticas para la igualdad, esos espacios interdisciplinarios para la denuncia y atención como medidas, así como medidas de tolerancia cero, ya que todo esto se relaciona con el punto anterior. También menciona en el punto 1.22 procurar la asesoría especializada en los procedimientos relacionados con las faltas asociadas a la violencia por razones de género y la discriminación. Podríamos cambiar el inicio de la oración por la palabra brindar en lugar de procurar. En el 1.26 menciona procurar cambios educativos, culturales, estructurales, normativos e institucionales para evitar que se repitan actos de violencia por razones de género en el espacio universitario. Podríamos cambiar el inicio de la oración por realizar acciones y cambios educativos, culturales, estructurales, normativos e institucionales para evitar que se repitan actos de violencia por razones de género en el espacio universitario. En el punto 2 de estas políticas menciona sobre la docencia con perspectiva de género y libre de violencia. Y algo que me parece importante es que sugiero que en el punto 2.1 sea la perspectiva de género será incorporada como un eje transversal en la formación, modificación y adecuación de los planes y programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado. En el punto 3, donde habla sobre investigación con ética y libre de violencia de género, en el punto 3.3 sugiero que sea la divulgación de resultados y avances de investigación se realizará con un lenguaje incluyente y libre de estereotipos de género. Después, considero que resulta importante que en las políticas transversales se precise la denominación exacta de los documentos de carácter legal y administrativos en los que se plasmarán las normas y procedimientos que regirán el actuar en la materia, a efecto de que de darlos a conocer a las y los nuevos miembros de la comunidad universitaria para que no quede duda, sobre todo que tengan pleno conocimiento que el incumplimiento de las normas que dichos documentos contengan traerán aparejada sanción de carácter administrativa y, en su caso, el trámite para derivar a un procedimiento judicial. Esto puede estar relacionado con la reciente modificación al reglamento de alumnos, donde viene que la violencia de género está explícitamente enunciada como una falta grave. Derivado del anterior, estaríamos hablando de un código que contenga las normas de conducta, que sea de carácter obligatorio y que su incumplimiento traiga aparejada una sanción para su eficacia. Finalmente, para terminar,
Considero que sería de suma importancia que en algún momento se creara alguna comisión de revisión para un mejor estudio y constante actualización de las políticas transversales, donde las representaciones estudiantiles se encarguen de garantizar la participación de algunas de estas organizaciones, de alguna de las diversas organizaciones feministas estudiantiles como invitadas en la comisión, ya que nos encontramos muy al pendiente del tema y nos gustaría seguir involucrándonos para poder estar en constante actualización de estas políticas. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Guadalupe, por tu intervención. Antes de proceder con la siguiente participación, me gustaría hacerles otra vez y reiterar este recordatorio, que cualquier duda o comentario o pregunta que tengan las personas que nos están viendo, por favor, siéntanse libres de dejarlo en la caja de comentarios desde la transmisión de Facebook y aquí en la sala, pues desde el chat. Continuando con la última participación, me permito presentar a la doctora Raquel Huereca Torres. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, adscrita al Departamento de Procesos Sociales, donde pertenece al área de investigación, procesos sociales, políticos e instituciones PCI. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y perfil deseable al PRODEP. Sus líneas de investigación son espacio escolar y violencias de género, conocimiento y poder, teoría y metodologías feministas, y géneros en procesos sociales y poder. Actualmente es responsable de los proyectos de investigación Género y Ciencia de Educación Superior de los actores a las políticas públicas, UAM Lerma, también sobre paridad de género en educación superior y ciencia y mujeres con ACI. También es corresponsable del proyecto Entramados Socioafectivos y Laborales de la Teleacademia Emergente ante el COVID-19 en México, una lectura feminista, Ibero Puebla UAM Lerma, Lerma Red de Ciencia, Tecnología y Género. Es coordinadora del área de investigación de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, a la cual ha sido red temática con ACIP desde de 2016 a 2018, Red MedCite. Es integrante de la Red Iberoamericana de la Investigación y Comunicación y Feminismo para la Justicia Social. Actualmente es coordinadora de Bienestar Universitario y Género en la Rectoría de la UAM Lerma. Le cedo el uso de la palabra. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación a este espacio para platicarles sobre las políticas. Bueno, yo muy cortita de letras hice una presentación, entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Ahí se ve mi pantalla. Bueno, es algo muy breve. De entrada, pues muchas gracias a la ponente anterior, a Guadalupe, Felipe, que hizo un análisis muy pormenorizado sobre las políticas. Yo les voy a hablar un poco sobre el proceso, porque a mí me parece que estas políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género en la universidad, pues son un avance y al mismo tiempo un reto, ¿no? Y como bien se señaló, pues todo tiene, déjenme hacerlo grande, por favor, ahí está. Listo. Son un avance y son un reto, y como todo, pues tienen su historia. Si bien, como ya se señaló aquí al inicio, estas políticas fueron aprobadas el 16 de diciembre del año pasado, se publicaron el 4 de enero y llegaron como un regalo de las reinas magas el 5 de enero a entrar en vigor, pues tienen una historia que al interior de la universidad, pues de manera inmediata, pues vienen de la reforma al reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en cuyo dictamen había un punto, el punto 5, que señalaba y le sugería al colegio académico la elaboración de políticas para erradicar la violencia por razones de género, ¿no? Y fue una sesión en la que, además de que se aprueba esta reforma junto con este dictamen, la UAM publica en su marquesina y en sus redes, hace toda
una publicación donde reconoce la existencia de la violencia de género en la unidad y en todas sus unidades, y se compromete a avanzar y establecer políticas para poder erradicarla, ¿no? Entonces, así comenzamos un trabajo en una comisión que tiene un nombre larguísimo y que se resumía como la Comisión para las Políticas Transversales en octubre de 2019, y aquí quiero llamar la atención en un punto. O sea, la recomendación, el dictamen hablaba de políticas para erradicar la violencia de género, ¿no? Pero luego de las primeras discusiones, pues logramos incidir en la comisión y que se reconociera que esto tiene que ser transversal, es decir, tiene que atravesar la estructura de la universidad, el objeto de la universidad y las funciones sustantivas de la universidad, porque si solo las dejamos como políticas que atiendan la violencia cuando esto aparece, estamos olvidando todo el contexto generador de violencia, ¿no? Y que es básicamente un contexto de desigualdad. De ahí este primer apartado, ¿no? Del espacio universitario libre de violencia, ¿no? Entonces comenzamos a trabajar desde octubre del 2019, sí, nos tardamos un montón. ¿Por qué nos tardamos un montón? Y aquí es un poco en respuesta a todo lo que planteaba Guadalupe, Lupita, antes de que yo hablara, ¿no? Antes de hacer ese conjunto, perdón, esos 27 enunciados para el espacio universitario libre de violencia, 5 enunciados para la docencia, perdón, 4 enunciados para la investigación y 3 enunciados para la preservación y difusión de la cultura. Hicimos un diagnóstico para armonizar la atención de la violencia de género con las obligaciones en materia de derechos humanos en la UAM, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las que nos tardamos tanto. O sea, no crean que nos sentamos y empezamos a negociar directamente en la comisión estos 35, 40 y tantos enunciados y debatimos durante un año estos enunciados. No, fue hacer verdaderamente un trabajo minucioso de revisión de toda la reglamentación, de toda la legislación universitaria y señalar cómo en cada uno de los reglamentos pues no hay se genera, se legitima un entorno de desigualdad y por lo tanto un entorno facilitador de la violencia por razones de género. Y esto no es solamente una cuestión que tenga que ver con el lenguaje, va más allá del lenguaje incluyente, porque también hay se piensa que ya solamente cambiando el lenguaje de las legislaciones se da el giro, y eso no lo garantiza todo, ¿sí? Y bueno, también en esta historia pues están todas las andanzas para la igualdad y la vida universitaria libre de violencia que ya se habían iniciado en las diferentes unidades académicas, ¿no? Que ya cada una de las unidades académicas ya había comenzado con algunas acciones, ¿no? Eli mencionó la experiencia de la UAM Xochimilco, UAM Coajimalpa también ya tenía un diagnóstico en la división de sociales de Azcapo, tenían un protocolo, en Iztapalapa estaban también con el protocolo, en Lerma pues teníamos toda la experiencia en la coordinación, en fin, ya había algo. ¿Y esto de qué es resultado? Pues también de la historia de quienes hemos participado y quienes participamos, de buena parte de quienes estuvimos en la elaboración de ese diagnóstico, y que es la incidencia del movimiento feminista en las universidades. Y esto sí lo quiero señalar porque estamos en un momento histórico particular, donde en las universidades estamos varias generaciones de mujeres feministas, ¿no? Quienes estamos en la academia, quienes son nuestras estudiantes, más un movimiento feminista en el que militan algunas de nuestras estudiantes y que son las jóvenes quienes fuera de las universidades siguen dándole vitalidad a esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de la epistemología, cuando se habla de un enfoque desde la epistemología feminista en la exposición de motivos, ojo, la exposición de motivos reconoce a la epistemología feminista como aquella que va a revelar, a desvelar las desigualdades de género, estamos dando y ubicando en un lugar preciso las aportaciones y la incidencia que ha tenido el feminismo en este caso en las universidades. Pero en este camino
las políticas solamente son orientaciones dirigidas a nuestro actuar universitario, orientaciones dirigidas a nuestro objeto, y entonces de ahí un poco lo que son los retos, ¿no? Y bueno, en la parte del diagnóstico, pues básicamente para nosotros era muy importante, para nosotras quienes trabajamos en esto, poder cruzar cómo la prevención, la atención, la sanción y la erradicación, que son los ejes de atención a la violencia por razones de género, están estrechamente vinculados con obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver la prevención de la violencia con la obligación de promover los derechos humanos de las mujeres, las personas de la diversidad sexual? ¿Qué tiene que ver la atención de la violencia con la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual en las universidades? ¿Qué tiene que ver la sanción con la obligación de respetar y de proteger los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual? Y así, cada uno de estos ejes está vinculado con las diferentes obligaciones en la materia, que son promover, garantizar, respetar y proteger. Y entonces, así comenzamos a trazar un camino en el cual, uno, identificamos cuáles eran las obligaciones que como institución de educación superior tenemos para atender la violencia de género desde un mandato superior, utilizando las máximas normas en materia de derechos humanos, y a partir de ahí, entonces, ahora sí nos fuimos a los diferentes reglamentos que conforman nuestra legislación, a identificar qué es lo que de qué forma hasta ahora, de qué forma se viene cumpliendo con nuestro objeto como universidad, ¿no? Que es la docencia, la investigación y la preservación y la difusión de la cultura. Y entonces, de ahí esta estructura de las políticas. Para que las políticas para atender la violencia por razones de género sean transversales, debemos pensar en acciones que nos orienten la construcción de un espacio universitario libre de violencia. Es decir, ya no queremos un entorno facilitador de la violencia. Y entonces, ustedes van a ver en estas 27 oraciones que Lupita acaba de analizar y presentarles un análisis muy pormenorizado de ellos. Ahorita voy a decir algo sobre los verbos con los que iniciamos esos enunciados, porque también quiero decirles, ese año no crean que fue un año de pura alegría, fueron años de encuentros y desencuentros para lograr el documento que presentamos a la comunidad. Fue un momento de muchos aprendizajes y también de espacios de negociación política, de discusión, de fuertes discusiones, y sobre todo en el ánimo de quienes estábamos en la comisión de posicionar una mirada, una lectura feminista, de darle una lectura feminista a esto que es la transversalización de la atención a la violencia por razones de género. Entonces, en el espacio universitario libre de violencia, pues nosotros estamos pensando en que no queremos un entorno facilitador de la violencia, y entonces ustedes pueden observar que estas políticas tienen que ver con políticas de equidad, políticas de paridad, políticas para la atención de la violencia, políticas que se tienen que tomar para los mecanismos de sanción, ¿no? Entonces, tienen que ver con todo ese entorno que estamos buscando. La docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, que son ya propiamente el objeto de la universidad, pues los manejamos por separado. Y entonces, en este espacio universitario, como yo les mencionaba, solo voy a retomar de esta diapositiva, lo que queremos enfatizar es cómo tenemos nosotros como universidad una responsabilidad institucional, no solamente en atender, sino también en prevenir. Y en este sentido, en construir la igualdad entre hombres y mujeres al interior de nuestra universidad. Y entonces, cuando pensamos en la docencia con perspectiva de género, pues básicamente estamos pensando tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, en el acto de enseñanza-aprendizaje, y ahí es donde, a donde queremos llevar, o a donde quisimos tener como derrotero el respeto a los derechos universitarios, que estos procesos de enseñanza-aprendizaje fueran
libres de discriminación, que tuvieran perspectiva de género, afirmativos, es decir, que se visibilicen las contribuciones de las mujeres. Si revisamos nuestra currícula oficial de todas las licenciaturas, vamos a ver una currícula androcéntrica, es decir, seguimos enseñando una mirada masculina sobre diferentes cosas del mundo sin importar la disciplina de la que estemos hablando. Y también pensamos en esta docencia con perspectiva de género y libre de violencia, en la necesidad de contar con indicadores sobre violencia por razones de género en las evaluaciones, ¿no? Que realmente haya mecanismos de evaluación docente que cuenten con estos indicadores de violencia por razones de género y discriminación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no los hay. No hay en las encuestas de evaluación docente, no hay esas preguntas donde una pueda decir o señalar si la profesora, el profesor, quien haya estado a cargo de esa unidad de enseñanza-aprendizaje, nos trató con discriminación, ¿sí? La investigación con ética y libre de violencia de género, pues tiene que ver con el desarrollo de proyectos de investigación que aborden las problemáticas de la desigualdad, de la discriminación y la violencia por razones de género. Y también procurar la divulgación de sus resultados por todos los medios posibles. Y entonces aquí estamos pensando en cómo lograr que entre todos los objetos, todos los posibles objetos de estudio que existen en el mundo por conocer, lo que tiene que ver con los entornos facilitadores de violencia contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual, pues estén presentes en estas temáticas. También el lenguaje incluyente en la divulgación de los resultados y los avances de la investigación, o bien si mi objeto de estudio no tiene que ver con estos entornos facilitadores de violencia, pues entonces que mis investigaciones se desarrollen sin discriminación ni violencia por razones de género, ¿no? Entonces, bueno, también en estas políticas tratamos de orientar esta investigación con ética y libre de violencia de género que se realice con apego a los derechos universitarios. Y la preservación y la difusión de la cultura para la igualdad de género. Eso fue todo un debate porque aquí entra el tema de, se debatió mucho sobre la libertad de expresión, ¿no? Los límites de la libertad de expresión y qué tipo de obras y qué obras sí, qué obras no, cuáles son los contextos para determinadas obras, en fin. En la preservación y difusión de la cultura para la igualdad de género, pues básicamente es realizar actividades que promuevan la diversidad, la igualdad, la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la cultura por la paz y la no violencia por razones de género. También pensamos en la necesidad de que se propicien espacios de reflexión a propósito del impacto que tiene la discriminación y la violencia en la vida de las personas, ¿no? Cines, debates, teatros, debates, cuentos, debates, porque también crecemos en una cultura facilitadora de toda esa violencia, ¿no? Y, bueno, difundir la producción editorial en la materia, ¿no? En la temática, ¿no? O sea, darle la máxima difusión a todas aquellas obras que buscan la igualdad de género dentro de este tipo de actividades. Entonces, así fue como se construyeron estos. Es muy interesante lo que Lupita señalaba sobre los verbos, porque sobre los verbos tuvimos discusiones, bueno, nosotros queríamos verbos verdaderamente potentes, ¿no? Estrechamente vinculados con obligar, casi, ¿no? O sea, sinónimos, algunos de ellos, ¿no? Pero las políticas, hay un conjunto de verbos que están dentro de la legislación universitaria, todo un listado de verbos que se utilizan en la legislación universitaria y bueno, en todas las discusiones siempre se nos decía que procurar dentro de
los usos y costumbres de la UAM, dentro de la cultura UAM y dentro de la propia legislación universitaria, es el verbo más fuerte. Y bueno, nosotras dimos una pelea muy grande porque estuviera el verbo garantizar. Y eso fue así como resultado de muchas discusiones al interior de la comisión y que sí debo reconocer que fue un logro de todas las que impulsamos estas políticas, el lograr que el verbo garantizar apareciera ahí junto con procurar como verbos que están, aunque fueran de ese lenguaje, con un nivel de obligatoriedad casi que contundente, ¿no? Entonces, bueno, ahí son estas cuestiones que cuando negociamos este tipo de redacciones tenemos que apegarnos a lo que sea el verbo más compulsivo en la materia. Y bueno, y aquí quiero hablarles del reto. Porque como yo lo dije al inicio, las políticas son orientaciones, y entonces hay retos muy grandes. El primero de ellos tiene que ver con las reformas legislativas al interior de la universidad que necesitamos. Ya tenemos la reforma del reglamento de alumnos, que ahora ya afortunadamente es reglamento del alumnado. Y digo afortunadamente porque ya no solamente está dirigido a los alumnos, ¿no? También hay toda una discusión de alumnos y alumnas, optamos por alumnado, por el término que abrazara a lo que nos pareció en ese momento en la comisión, es el término que nos parece que abraza la mayor diversidad, no solo en términos de hombres, mujeres, sino también en las otras diversidades que puede haber, ¿no? Para que estas orientaciones tengan un sentido, necesitamos también que el diagnóstico que se hizo, el diagnóstico de las obligaciones en materia de derechos humanos y atención a la violencia por razones de género en la UAM, tengan efecto en reformas legislativas, porque en ese diagnóstico estamos señalando puntualmente qué artículos, qué artículos de qué reglamentos requieren modificaciones para ya romper esos entornos facilitadores de la violencia, ¿no? Entonces, iniciamos, ese trabajo inició porque el punto está en el dictamen con el que se aprobó, con el que se aprobaron las políticas transversales y, bueno, pues los cambios de gestión de un rectorado a otro, detuvieron las comisiones. Yo confío en que el doctor de los Reyes, que pues, entonces era secretario general y por lo tanto coordinador de estas comisiones, retome los trabajos, plantee en colegio académico, en colegio universitario, que se cambien, que se continúe con el trabajo de estas reformas que ya empezó, ¿no? Y que ya estábamos revisando, porque si nos quedamos solo con las orientaciones y no nos vamos ahora sí con los reglamentos que son compulsivos y que establecen obligaciones y que son mandatos expresos a cada una de nuestras funciones sustantivas, nos estamos quedando incompletos y solamente en enunciados que expresan intenciones por parte de la universidad, pero que no establecen una sanción ante las violaciones a esas intenciones, ¿no? Ante el incumplimiento de eso que ya es nuestra orientación para el desarrollo de nuestras funciones. Otro reto, y por eso yo celebro mucho este espacio, es la apropiación por parte de la comunidad. Es muy importante que la comunidad, que ustedes como estudiantes en su proceso de construcción de ciudadanía estudiantil, ciudadanía universitaria, se apropien de las políticas, las hagan suyas. Denuncien cuando nuestras acciones docentes, nuestras acciones de investigación, nuestras acciones académicas, administrativas, no estén orientadas desde lo que establecen estas políticas, porque las políticas en la legislación universitaria son orientadoras. Si yo no estoy llevando mi función docente desde esta orientación, díganlo, exprésenlo, pero no solo lo expresen, denúncienlo y busquen el mecanismo. Hay que apropiarse de las políticas.
Y por último, un reto muy importante y que aquí nos involucramos todas, todos y todes como comunidad, la construcción de una memoria y un lugar propio. Las mujeres necesitamos, ya estamos en las condiciones de construir una memoria y un lugar propio en las universidades, en estos espacios en los que desde la segunda mitad del siglo pasado hemos tenido una presencia masiva y sostenida. Sin embargo, estos espacios siguen teniendo, muchos de ellos, normativas que son facilitadoras de la violencia en nuestra contra, ¿no? Y lo mismo pueden decir, y seguro estarán en condiciones de decir las personas de la diversidad sexual. Entonces, un reto muy grande que tenemos para que estas políticas sean verdaderamente orientaciones constructoras de ciudadanía universitaria, constructoras y que sean condiciones de posibilidad para vivir nuestros derechos humanos en el espacio académico, es la construcción de una memoria y un lugar propio, ¿no? Y entonces celebro nuevamente como un espacio de encuentro y que creo que tenemos que impulsar encuentros intergeneracionales entre los diversos feminismos generacionales que están cohabitando ahorita la universidad para construir ese lugar propio, ¿no? Y seguir transformando lo que nos falta por transformar. Bueno, y por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Raquel. Bueno, hemos terminado la dinámica de esta mesa. Por favor, a las personas que se encuentran en la sala, si desean realizar alguna pregunta o comentario de cualquiera de las tres intervenciones, por favor, podrían alzar la mano. Con respecto a las personas que nos están viendo desde Facebook, por favor, pueden depositar sus preguntas o comentarios en la caja de comentarios en Facebook, por favor. No sé si, Fanny, me podrías apoyar en esta parte desde Facebook. Sí, yo lo checo. Ahorita te los pongo acá en el chat. Ok. No sean tímidos las personas que están aquí en la sala. Planteen cualquier pregunta. Aquí están las participantes con sus intervenciones, que creo que no se encuentran con ningún problema de contestar las preguntas que ustedes vayan generando. Igual y mientras podemos leerles las preguntas que mandó la organización Civitas Políticas. Ok, sí, justo, bueno, nosotros como organización decidimos diseñar 3 preguntas para esta mesa y justo tienen que ver con algunos aspectos que fueron tocando conforme iban avanzando las intervenciones. La primera pregunta que diseñamos para esto, que creo que en una parte lo respondió la intervención de la doctora Raquel, es ¿cómo están pensadas estas políticas y en qué benefician a las universitarias y a las poblaciones de la diversidad sexual? Esa sería la primera pregunta con la que iniciaríamos. Ok, No sé en si ese quieres, sentido. mejor porque no les lees las 3 preguntas para que puedan contestarlas en conjunto. Ajá. Ok, de acuerdo. Igual pueden seguir, si alguna de las ponentes quiere particularmente contestar, pues adelante, y si no, podemos seguir con el orden alfabético. De acuerdo. Sí, la siguiente pregunta, en la política sobre garantizar espacios libres de violencia, la UAM dice que emitirá y difundirá y actualizará normas, protocolos y reglamentos, ¿como cuáles? Y finalmente, ¿cuál es el papel de los docentes, directivos y administrativos en la garantización de espacios libres de violencia? Esas serían las 3 preguntas. Las 3 preguntas las pueden encontrar en el chat. Justo en este momento podemos dar paso a la participación de forma alfabética, o si existiera una pregunta en particular que quisieran contestar alguna de ustedes, por favor háganmelo saber antes de comenzar. Ok, tomaré ese silencio como vamos por orden alfabético de nueva cuenta. Entonces iniciamos con la maestra Elizabeth. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿en qué benefician? Yo creo que
en todo, ¿no? O sea, creo que es un gran avance lo que se ha hecho. Sin embargo, creo que hay que tener como cierto cuidado, digamos, o estar en atención a lo que está pasando, ¿no? O sea, creo que es un avance también de todo lo que se ha venido haciendo, pero creo que la universidad se enfrenta con los cambios en los puestos, ¿no? La rotación de personal, la rotación hasta del mismo alumnado, ¿no? Van, ¿no? Entran nuevas generaciones y creo que es muy importante todo el tiempo mantener información, difusión, capacitación, sensibilización, para que justo esto después no se vuelva, ¿no?, lo contrario y se aumente la violencia, sino que en realidad sean satisfactorias y benéficas para las poblaciones, principalmente de mujeres y de la diversidad, que sabemos, ¿no?, son los que han vivido mayor violencia. Entonces creo que hay que atender muchos elementos, hay que mirar desde diferentes espacios para que estas políticas puedan ser y en realidad generen un beneficio para las mujeres y la población de la diversidad. Y en general para todos, o sea, todas y todos, cuando tú mantienes un espacio más libre de violencia, no solo permites que la persona en situación de violencia pueda no vivirla, sino que todos los que estamos alrededor, porque no es una cosa que solo una persona, la que vive violencia y la que ejerce, son los únicos involucrados, sino que todas y todos estamos ahí. A veces somos testigos, a veces somos cómplices, ¿no? O sea, tenemos un papel dentro de la violencia. Si la seguimos viendo como un elemento aislado de esas personas que están atravesando esa situación, difícilmente vamos a entender el papel que jugamos ahí. Y eso tiene que ver también con la tercera pregunta de cuál es el papel de docentes, directivos y administrativos. Digo, al final sabemos que mucha de la violencia o una parte de la violencia pues viene del personal docente, ¿no? Por este ejercicio del poder, ¿no? Por las estructuras que la misma institución establece, muy vertical, y que entonces es muy importante que estas personas que están en puestos directivos, que están en puestos de profesoras, profesores, pues también tengan y cuenten con esa sensibilización, una reflexión también sobre su propia vida, ¿no? No podemos dejar de lado también que es una cosa estructural, que no solo es en la universidad, ¿no? No nada más es como aquí puedo ejercer violencia o puedo vivir, sino que en realidad es social, es cultural y que uno aprende también en otros espacios cómo se lleva a cabo. Entonces, que habrá que analizar a diferentes niveles, ¿no? Esta historia de la violencia, esta subjetividad, ¿no? Y demás. Bueno, en cuestiones de directivos o personas que tengan alguna injerencia en el tratamiento a la violencia por razones de género, como sea acompañamiento, atención, que tengan que dar algún dictamen y demás, pues es fundamental que todo el tiempo cuenten con esa sensibilización y capacitación. O sea, creo que cualquier persona que llegue, por ejemplo, a los consejos, a las comisiones de falta, tienen que pasar por una capacitación, por una sensibilización, o sea, sí, es promover, ¿no? Pero me parece que cada vez tendría que ser más obligatorio, ¿no? Igual en esta parte me parece muy interesante lo que dice Raquel, ¿no? O sea, tuvieron que negociar, ¿no? Ahí para ver qué verbos se utilizaban, pero como a veces también esta vida institucional nos lleva a eso, ¿no? A negociar lo que podamos con nuestros derechos, ¿no? Entonces, que es importante estar ahí. Y es muy importante nuestra participación, porque si también dejamos como, bueno, los directivos son los que dan el dictamen, y entonces que lo hagan, y yo no me involucro, no me interesa, no me acerco, permitimos y dejamos espacio también para que esto no se lleve a cabo. Con respecto a la emisión, difusión y actualización, bueno, pues está el caso, creo que es un buen ejemplo, este cambio del reglamento del alumnado, ¿no? El reconocimiento de la violencia por razones de género como una falta grave. Sin embargo,
creo que todos los documentos tienen que ir hacia allá, esa transformación, principalmente, por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo, ¿no? O sea, vemos que el reglamento del alumnado es el primero que se facilita este reconocimiento, este cambio, esta actualización, pero tenemos una población importante que está guiada por el contrato colectivo de trabajo y que ahí aún no ha sido, ¿no? Entonces creo que es otro espacio que tendrá que negociarse, trabajarse, pensarse, ¿no? Pero que es importante y pues todos los demás documentos que tengan que ver con la vida universitaria, ¿no? No podemos ser ajenos a las recomendaciones internacionales, nacionales y demás, ¿no? Muchísimas gracias por las respuestas que nos brindó. Siguiendo con el orden La doctora Raquel levantó la mano. Ah, ok, una disculpa. Sí, no te preocupes. Ok, pasamos con la doctora Raquel. Sí, no te preocupes. Bueno, a ver, híjole, bueno, sí, soy como mi guioncito para responder brevemente y no hacerme otra ponencia en lo que con la respuesta. A ver, sobre la primera pregunta, ¿cómo están pensadas estas políticas? Bueno, más o menos, pues de eso hablé, ¿no? De cómo se estructuraron, desde dónde las pensamos. Me voy a ir a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Donde dicen, ¿en qué benefician a las universitarias y a las poblaciones de la diversidad sexual? Bueno, pues en nada si no las conocen. Si no hay este proceso de apropiación de las políticas, no les va a beneficiar en nada. Desafortunadamente, en los procesos de ejercicio de nuestros derechos humanos, cuando no conocemos nuestros derechos humanos, no nos podemos beneficiar de ellos porque no tenemos manera de exigirlos. Una vez conocidos, bueno, hará exigibles varias cosas de su vida cotidiana en la universidad. Lo que tiene que ver con la docencia, en lo que tiene que ver con la investigación, en la cual muchas veces ustedes participan, ya sea como prestadores de servicio social o en sus propios ejes integradores, proyectos terminales, en fin, están inmersos en estas actividades, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que se apropien y que ustedes en sus colectivas, en los grupos en los que están o cuando son consejeras, consejeros, busquen a sus pares y las compartan y las hagan exigibles, nos lleven al nivel de la exigibilidad. Luego, sobre la segunda pregunta, que tiene que ver con la política que tiene que ver con emitir, difundir y actualizar normas, protocolos y reglamentos, como cuáles. Bueno, ahora estamos en la discusión con la Defensoría sobre la emisión de un protocolo único para la atención de la violencia por razones de género. Eso sería, por ejemplo, algo que podríamos emitir. También, y todo lo que se emita se tiene que difundir. A estas políticas se les ha dado difusión, no sé en sus unidades, ¿no? Pero en Lerma, por ejemplo, la seguimos teniendo en la marquesina, ya ahí con un montón de otros anuncios que se van sumando, pero he pedido que no las quiten de la marquesina de anuncios, ¿no? Entonces, todo lo que se emita tiene que difundirse, pero también tiene que haber códigos de ética que incorporen la igualdad como uno de sus principios, ¿no? En Lerma tenemos un código de ética, pero tenemos que avanzar también hacia un código de ética para toda la universidad, códigos para prácticas de campo, por ejemplo, que son espacios donde se generan situaciones facilitadoras de violencia por razones de género, ¿no? Y donde hemos tenido situaciones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, y en cuanto a los procedimientos, pues los procedimientos de las comisiones de faltas y los procedimientos de las revisiones de actas circunstanciales de hechos que tienen que ver con violencia por razones de género no pueden ser los mismos después de estas políticas. Tiene que haber una persona, tienen que asesorarse con personas que conozcan, personas especializadas en la violencia por razones de género, ¿no? Entonces, ahí, pero es lo mismo, ¿no? Si lo dejamos solamente a que las personas encargadas de las áreas para la igualdad o para la atención a la violencia en las unidades carguen con todo eso, no podemos,
el Lerma yo no puedo, ¿no? Y no soy la única que en las diferentes unidades estoy sola, ¿no? Rocío en Azcapotzalco también está sola, ¿no? Entonces, no, es imposible, por eso siempre es muy importante esa apropiación. Luego, ¿cuál es el papel de los docentes directivos y administrativos para garantizar los espacios libres de violencia? Pues el primero es no ser violentos, ¿no? O sea, pero en la medida en que nosotros vayamos difundiendo y haciendo visibles que se están generando las normas, los procedimientos con los que se va a sancionar la violencia, bueno, eso supongo, quiero pensar yo que va a ir disuadiendo a las personas de seguir con este tipo de comportamientos. Empíricamente la realidad nos demuestra que no precisamente eso ocurre, ¿no? Pero sí tenemos que difundir y hacer saber que tenemos mecanismos para denunciar y para garantizarnos un espacio libre de violencia. Eso por una parte, y eso nos atraviesa a todos. Los docentes, ¿cómo garantizamos un espacio libre de violencia en nuestro currículo oculto y nuestro currículo así, el que enseñamos en clase? ¿Cómo nos dirigimos a nuestras estudiantes y estudiantes? Les hablamos en masculino, aunque en el grupo haya solamente 5 hombres y todas las demás sean mujeres. Les enseñamos las aportaciones de las mujeres. Yo, por ejemplo, a mis alumnas en políticas públicas, luego cuando las tengo en los talleres de epistemología feminista, les hago una pregunta sencilla, les digo, díganme 10 teóricas de la ciencia política. Y pueden pasar 3, 4 sesiones y ahí medio vamos avanzando, pero si les digo 10 teóricos de la ciencia política, no, bueno, en un minuto sale una lista de más de 10 pensadores, ¿no? Entonces, esa es parte del currículo, ¿no? De no tener este entorno facilitador de violencia que es la desigualdad. Otro es, en el currículo oculto, tiene que ver los chistes que contamos, las bromas que hacemos, las palabras que utilizamos para explicar, todo eso son cargas ideológicas que transmitimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hay que hacerlo consciente y hay que llevar a los maestros a que las maestras que lo hagan consciente. Y también en la identificación y canalización, ¿sí? O sea, soy tolerante cuando veo que el novio está jaloneando a la novia en el salón. Tolero ese tipo de actos en mis clases, soy tolerante de las bromas misóginas, homofóbicas en el grupo, tanto identifico yo como docente y por lo tanto canalizo los casos, porque luego también le juego al terapeuta, al mediador y termino haciendo el problema más grande y más feo de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, eso por ahí. En cuanto a los directivos, pues bueno, tener una gestión con perspectiva de género. O sea, que se enteren que en las direcciones de las divisiones académicas hay mujeres, ¿no? No solo dirigen a personal académico masculino, ¿no? Y entonces esto implica necesidades específicas, ¿no? Condiciones, situaciones específicas, romper pactos y complicidades. Eso también es muy importante y no hacer un uso político de estos instrumentos, porque desafortunadamente también tenemos esos casos, ¿no? De que se usan políticamente los instrumentos que hay para atender la violencia de género lo utilizan hombres para atacar a otros hombres, ¿no? Y hacerse acusaciones y señalamientos de cosas que saben que ahorita en el ambiente generan tensión y generan encono contra quienes son señalados de ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, romper pactos y complicidades y no hacer usos perversos y políticos de los instrumentos que hay. Y otra cosa muy importante, conocer la legislación universitaria completa. Esto implicaría que conozcan estas políticas. Porque si solo conozco el reglamento universitario que tiene que ver con mis competencias y todo lo demás que vaya surgiendo durante mi gestión, se lo consulto a la oficina de la abogacía delegada de mi unidad, pues no, ahí puedo caer en omisiones, ¿no? Vamos a suponer que sean solamente omisiones y que no sean actos intencionales. Entonces hay que conocer toda la legislación universitaria completa, no solo la que corresponde a las funciones que desarrollamos. Y esto me parece que aplica también para las personas que están
en los puestos administrativos, ¿no? En esta gestión con perspectiva de género, en tener conciencia del lenguaje con el que hacen y elaboran los documentos. A mí desafortunadamente me han entregado todavía ejercicios, documentos que me distrajo el gato de Lupita. La gata de Lupita me dijo, ahí va otra vez. A mí a veces todavía me entregan oficios o documentos donde me ponen doctor Huereca o me ponen doctora Huereca y todo el cuerpo del texto, que se ve que es una plantilla que ya tienen para toda la comunidad de un área, está en masculino, ¿no? Entonces también esos son procesos importantes, ¿no? Con los que tenemos que irnos transformando. Y los administrativos, pues también identificar las situaciones de violencia y romper esos pactos, ¿no? Que existen al interior de las universidades. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Raquel. No sé si quisieras agregar algo, Guadalupe, si no podremos continuar con las siguientes preguntas. Sí, bueno, me gustaría agregar nada más dos cosas como importantes. En la pregunta 2, que habla sobre, en la política, sobre garantizar el espacio de libre de violencia, bueno, realmente mi opinión va más allá como visión de alumna. Creo que es importante, bueno, aquí quiero reconocer la labor que hace la UPAVIG en la UAM Xochimilco, porque realmente yo he visto como alumna y como comité que sí hay una difusión de estas políticas, sí hay una difusión del protocolo, y también hay como, es muy accesible la parte de denuncia, son muy como empáticas, muy sensibles, entonces me parece que su labor es importante. Y en la pregunta 3, sobre los papeles de los docentes administrativos, quiero igual aquí mencionar algo que me faltó en la ponencia sobre el taller que estamos tomando de formación profesional, que integran varios compañeros en general de toda la universidad, de todas las unidades, no solamente pues alumnados, sino también profesores, docentes, directivos, administrativos. Entonces, creo que realmente sí hay como no sé, como que sí hay ¿cómo decirlo? Sí tienen sí quieren hacer el cambio. O sea, me refiero que están tomando todos los martes 2 horas, entonces me parece que así igual van a compensar y complementar con la garantización de estos espacios libres de violencia. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Igual procedo a leer las preguntas que ya colocaron en el chat. Las voy a leer de forma general, dado que tengo un problema con mi celular medieval para poder ver las preguntas, entonces las voy a hacer la lectura de todas y al mismo tiempo les reitero que el orden de participación para responder a estas preguntas es igual en orden alfabético. Permítame. ¿Quieres que te ayude a leerlas, Selene? Bueno, ya entré aquí al chat. Ok. Ok, ya pasamos esto. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Aileen Peralta y es, ¿cómo podemos ayudar a impulsar estas políticas? Prosigo a leer el comentario de Fernando Antonio Gracián de Alba y es, buenas tardes, muchas gracias por las exposiciones y de nuevo a la DDU por estas mesas. Yo tengo una pregunta al respecto de los eventos institucionales. ¿Estas políticas abren camino también a la posibilidad de hacer patente la necesidad de otorgarle un espacio a las comunidades de disidencias y diversidades en cada uno de los eventos masivos de la metropolitana? Dígase en los rallies, conciertos, convenciones, conferencias, etcétera. Ok, la siguiente es de Stephanie Daniela Mora Nieto, quien dice,
Ah, perdón. No, ese era para ti. Ajá, sí, es una pregunta, perdón, de Rolva Carrillo Meraz. Ella nos comenta, muy interesante los puntos de vista. Desde la defensora, ¿tienen algún instrumento que informe a la comunidad sobre todas las formas en que se manifiesta la violencia de género dentro de la UAM? También procedo a leer un comentario de Estela Galindo, donde nos dice: considero que es importante la labor que ustedes desarrollan en beneficio de todos y todas quienes integran la universidad. Muchas felicidades. Sería importante buscar más apoyos para difundir su notable labor. Felicidades. Juan Hernández finalmente nos comenta: excelente conversación desde la isla de Santa Cruz en Tenerife, Islas Canarias. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido tomar nota nuestras invitadas. Igual les ofrezco una disculpa por no poder írselas puntualizando uno por uno, pero se encuentran en el chat. Entonces, comenzamos igual por el orden de participación. Comenzamos con la maestra Elizabeth, por favor. Sí, bueno, ¿cómo ayudar? Pues yo creo que, pues, uno es conocer, ¿no? O sea, habrá que conocer lo que dicen estas políticas transversales, habrá que conocer, por ejemplo, las unidades de atención, los protocolos, ¿no? Porque a veces pasan los casos y una dice, híjole, pues te escucho, ¿no? Pero no solo es escuchar, sino decirle, ¿sabes qué? Mira, estas leyes, están las políticas, están las unidades, están los protocolos, ¿no? Vamos, ¿no? O ve, a veces hay que acompañar, eso ayuda mucho, ¿no? También dependiendo de las situaciones. Y si nos quedamos como en el desconocimiento, eso es complicado, porque entonces todos los avances, pues, de nada sirven. Entonces, primero sería conocer, dos, pues apoyar con la difusión, a veces, ahora con el mundo tecnológico, ¿no? O sea, pues compartir, ¿no? Darle ahí como el like, demás, eso hace también que la información empiece a llegar, pero sobre todo cuando tú escuchas, cuando tú ves un caso, atraviesas una situación, poder dar una información certera, digamos, ¿no? O sea, sabiendo hacia dónde poder dirigir, sabiendo que existen mecanismos, que existen instancias y demás. Estas políticas ayudan a otorgar espacio a grupos disidentes. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo en esta parte de la difusión, de los eventos culturales y demás, yo creo que es momento también de que se empiecen a tomar estos espacios, ¿no? O sea, hacerse presentes, ¿no? No solo es esperar a que nos los den, a veces hay que tomarlos. hay que generar también, decir propuestas, decir, oye, ¿por qué no hacemos esto, no? Creo que, por ejemplo, en este momento tanto las unidades como la defensoría son espacios muy accesibles en los que uno se puede acercar, ¿no? O se puede acercar, por ejemplo, a este espacio, ¿no? Y sean las posibilidades de poder generar algo ahí. Y bueno, creo que eso sería, ¿no? Porque la otra creo que es para la defensoría, no sé si. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Bueno, igual reitero que es por orden alfabético. Igual si alguna de ustedes levantó la mano, no lo puedo visualizar, pero si es así, pueden encender el micrófono. Tomaré ese silencio como no. Entonces continuamos con el orden de participación. Guadalupe, por favor. Sí, claro. ¿Cómo podemos ayudar a impulsar estas políticas desde una perspectiva de estudiante? Creo que ahorita en tiempos pues, de pandemia, lo importante es como mantenerse unidas y organizadas como alumnas y también, pues, no sé, algo que se me ocurre es como la difusión mediante nuestras redes sociales y también, pues, contarle como, pues, a nuestras amigas o en caso de que nos pidan como alguna asesoría, algún contacto para denunciar, pues comentarles que existen estas políticas que de alguna forma pueden intervenir demasiado en los procesos de denuncia. Gracias. Gracias, Elizabeth. Finalmente paso con la doctora Recay. Adelante. Sí, yo solo agregaría a lo que ya dijeron Eli y Lupita, con lo que estoy completamente de acuerdo, que hay que llevarnos las políticas a nuestra vivencia universitaria.
desde la posición que tengamos en la universidad, apropiárnoslas, hacerlas nuestras y pues que esto sea una correa transmisora, pasar el chisme a todas las demás personas y asegurarnos que muchas personas sepan de ella. Ok, muchísimas gracias. Bueno, llegó una pregunta más. Voy a hacer lectura de ella. Permítanme. La pregunta es de Luis Alemán Juárez. ¿Las políticas transversales consideran algún mecanismo de evaluación? En su caso, ¿en quién recaería esta responsabilidad? En esta ocasión, si hay alguien en específico que quisiera contestar esta pregunta, o si no, volvemos a la participación por orden alfabético. Ok, creo que no. Entonces comenzamos con la maestra Elizabeth. Adelante. Me agarran en curva. En la lectura, según yo, creo que no, creo que no vienen estipuladas, pero creo que es una pregunta muy, muy necesaria y, y que vale la pena mantenerlo, porque, por ejemplo, pienso en el protocolo de Xochimilco, o sea, hay comisiones de evaluación, de revisión, ¿no? Y de seguimiento. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque no solo es generarlas y ya, y aquí está el papel, tenemos políticas, sino ver, darle un seguimiento y una evaluación a eso, ver cómo están respondiendo, cómo está la universidad, tanto institución, pero también la comunidad, cómo está retomando esta información, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque además no solo hay que recaerlo en una sola persona, sino habrá que generar grupos, ¿no? Para que se pueda tener una visión más completa, grupos multidisciplinarios, interdisciplinarios que estén dando seguimiento a esto, ¿no? Y sobre todo también grupos de todas las unidades, ¿no? Porque lo que pasa en cada unidad a veces difiere, ¿no? Cada una tiene sus particularidades y habrá que ir viendo en cada una cómo se está llevando a cabo. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Igual reitero a las participantes, si alguien quisiera agregar algo más a la respuesta, podría encender su micrófono. Yo pienso que debería ser responsable una comisión de colegio y que también pues tomen en cuenta a la comunidad, que se les consulte esta falta. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, Ok, ¿hay algo más? Adelante. bueno, ya Lupita señaló la responsabilidad. Y si esa pregunta me trajo recuerdos, porque fue una discusión muy grande, una política sobre evaluación, que así como tal, un enunciado que señale evaluar las acciones. No hay tal enunciado porque tendría que haber una evaluación de las 27 acciones o de los 27 enunciados sobre las políticas para un espacio universitario libre de violencia, otro de los 5 de docencia, de los 4 de investigación y los 3 de preservación y difusión de la cultura. Entiendo, de acuerdo con lo que plantea la pregunta, es que se refiere a un mecanismo de evaluación de las propias políticas. Así entendí yo la pregunta, ¿no? Las políticas transversales consideran algún mecanismo de evaluación. No me queda claro qué es lo que quiere, política de evaluar qué. Pero, por ejemplo, la política 15, la 1.15, dice garantizar la incorporación de la perspectiva de género como un eje transversal en el plan de desarrollo institucional, así como en los planes de las unidades y divisiones. Todos los planes de desarrollo deben de tener contemplados indicadores y formas de evaluar cómo se va avanzando en ellos, ¿no? Entonces, ahí tendría que ir implícito. Luego, de la 18 a la 20, pues en la 18 se señala que la política dice tal cual, desarrollar mecanismos para que los órganos colegiados y personales y las instancias de apoyo registren e informen sobre situaciones de violencia por razones de género y discriminación en la universidad para evitar su repetición. No sé si esto se acerca un poco al tipo de evaluación
con la que se pensó el planteamiento de la pregunta. Hay una pregunta que tiene que ver un poco con evaluación, que es una política, perdón, que sería la 1.19 y que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Incorporar indicadores orientados a medir los avances y los impactos de las acciones en favor de la igualdad sustantiva en la universidad. Entonces, esa es una acción en la que tenemos que empezar a trabajar ya para tener un instrumento que nos haga medible año con año, nos permita ver si hay cambios o no en este tipo de, si estas acciones o esto que estamos generando produce algún impacto. Y la 1.20, ¿no? Que tiene que ver con desarrollar diagnósticos anuales que permitan identificar las desigualdades por razones de género y orientación sexual, así como el impacto e incidencia de la violencia de género, violencia por razones de género en la comunidad universitaria. Bueno, ahí ya la DDU dio el paso adelante y aplicó ya la primera evaluación para medir y hacer un diagnóstico sobre la violencia por razones de género. Si esto se repite anualmente, tenemos ya ahí un mecanismo, pero no sé, o sea, propiamente una política que evalúe a las políticas no existe como tal. De ahí la importancia de apropiársela. Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Raquel. Igual en estos momentos le cedo el uso de la palabra a Stephanie. Adelante. Sí, igual si alguien más de los que están aquí en el chat con nosotros quiere hacer algún comentario, aunque no necesariamente sea pregunta, ya saben que igual pueden levantar sus manitas. Creo que hace ratito Daniel quería decir algo, o no sé si alguien a quien ya se le contestó tiene algún comentario adicional. Igual hay una pregunta que estaba directamente dirigida a la Defensoría. No sé si la defensora titular quiera tomar la palabra para contestarla o algo al respecto. Si quieren, al final yo voy a cerrar un poco y voy a hacer una invitación y hablo de esto para darle voz a quienes están aquí ahorita. No se queden calladas, hablemos también las que estamos aquí, las de casa. Ana levantó la mano. Entonces, Muy bien. Ana. Hola, buenas tardes a todos y bueno, primero que nada, muchas gracias a las exponentes. Fue algo muy nutrido y la verdad son temas que son importantes de tratar dentro de, dentro de nuestra casa de estudios. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo quiero hacer un comentario. Yo soy representante por el alumnado de Derecho en el Consejo Divisional y creo que es algo histórico que ahorita nuestro Consejo Divisional por alumnado está conformado por puras mujeres. Entonces es algo muy, creo que eso no había pasado con anterioridad, entonces es algo pues muy padre. Y bueno, otro aspecto que quería comentar era que hace ratito, no me acuerdo si fue, creo que fue la doctora Raquel, la que mencionó que no solo basta esto del lenguaje incluyente, no solo basta esto de que las políticas ahí estén, sino de que nos las apropiemos. Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en diferentes situaciones. Las alumnas se acercan ante nosotras y nos dicen, es que me está pasando esto, es que me está pasando aquello. Y cuando nosotros las queremos orientar, ya después ya no quieren. Entonces, esto más que nada es un comentario para que se animen, para que sepan que las vamos a apoyar. Porque no solo está el Consejo Divisional que las va a apoyar, sino están muchísimas mujeres dentro de toda la institución que las van a apoyar. Y creo que eso es a lo que hay que darle difusión. A que no tengas miedo, rompe el silencio y ahora sí que vete con todo, ¿no? Porque pues debemos de romper ya con estas situaciones. Entonces, pues bueno, eso era mi comentario, como para alza la voz y aquí te vamos a apoyar. Tal vez no sepamos cómo, porque luego ni sabemos por dónde irle buscando, pero lo buscamos y lo encontramos y lo logramos. Entonces, pues nada, ese es mi comentario. Muchas gracias, Ana. ¿Alguien más aquí en la sala que tenga algún comentario? Igual hay varios consejeros y consejeras que a lo mejor y desde su experiencia pueden contarnos cómo han vivido esta implementación o
las dificultades que han tenido para justamente que se implementen estas políticas. Vamos, anímense, ahora están muy calladitos. Sé que estamos en vacaciones todavía para ustedes, pero ya hay que ir calentando motores para volver al aula. Bueno, por ahí, a lo mejor en lo que van pensando. Ya levantó la manita Luis Daniel. Ay, Luis Daniel, ya me ganaste. Está bien. No, no, primero tú, por favor. Bueno, si quieren, ahora si hago el comentario. Bueno, siguiendo con lo que dicen los dos colegas anteriores, eh, eh, yo creo que escuchar respetuosamente ya es algo importante. O sea, escuchar a las víctimas de manera respetuosa, para muchas de ellas eso ya es importante. A veces decimos, no, pero si no quieren ni denunciar, y ahí estuve yo diciéndole y a la mera hora ni pasó nada. Siempre pasa algo, siempre, la verdad, eso también es algo que quienes hemos trabajado el tema sabemos qué pasa. Yo, eso y lo otro que iba a comentar es que las políticas transversales también responden históricamente a otra cosa, de lo que poco se habla en esta universidad y que la Defensoría se ha encargado de, pues, de difundir, porque también las cosas que en nuestra universidad no ha hecho muy bien, por decir algo, creo que también se tienen que hablar, porque son aprendizajes y posibilidades de crecer y tiene que ver con un caso de violación al derecho humano de una alumna de Juan Azcapotzalco por el defensor anterior. Esto llegó hasta el colegio académico, llegó incluso hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos hizo una recomendación a la universidad, y esas recomendaciones sobre el caso de violación al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia en agravio de una estudiante y trabajadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. A veces hay quienes dicen que para qué insistimos en esto, pero sí hay que aprender también, creo, de nuestros errores.
Estas políticas responden también a esto, ¿no? Porque entre las recomendaciones hay una de la que hablaban también la doctora Raquel Huereca, que se diseñe un protocolo de atención, un protocolo para toda la universidad. Si bien la universidad tiene varios protocolos ya, se cree conveniente, se está analizando desde la Defensoría la posibilidad justo de elaborar un protocolo unificado de manera conjunta, donde todos los miembros de la comunidad universitaria participemos, tanto estudiantes en esta idea de colegiada que tenemos en la universidad, de trabajo colegiado, hasta como las y los trabajadores y las y los profesores, ¿no? Que también somos trabajadores. Y de aquí va a venir una capacitación en cascada, seguramente, ¿no? Muy importante también, en donde las políticas transversales son un elemento fundamental, así es como la Biblia, digamos, ¿no? Ya ahorita en materia de violencia por razones de género en la universidad. Empezamos con la capacitación en la Defensoría y bueno, ya estamos ahí, más de 40 personas que hemos estado entre yendo y viniendo y que tenemos ya casi 60 o 70 horas de capacitación, ya no sé, ya se me perdió, en donde está también Lupita, ella lo decía, ¿no? Y una campaña de difusión, estoy hablando de las que nos competen más a la Defensoría, y esta campaña de difusión del problema, pues tiene que ver con varios aspectos. De hecho, la estamos armando, campaña de difusión permanente, la estamos armando en la Defensoría, pero justo la encuesta que algunas de ustedes contestaron es como la base también para una campaña de difusión pues más amplia, que también tiene que ver con dar respuesta a las políticas transversales de las que estamos hablando. Entonces, a todos los niveles me parece que es muy, muy importante. Yo me comprometo a la Defensoría, yo creo que con las dos colegas que están ahorita, que están haciendo el servicio social con nosotras, Alexa, Lynn, a hacer, pues a poner a las políticas transversales de manera más, pues más operativa, ¿no? Visualmente hablando, hacer algún video. Ellas son súper creativas, la verdad yo estoy muy contenta, no quisiera que se fueran de hacer el servicio social, pero ya llegarán otras y otros que seguramente aquí están y nos escucharán y estamos abiertas, es la casa abierta a la justicia, decimos nosotros la Defensoría, que también podríamos participar, e incluso si no están haciendo su servicio social, quieren participar, que digan, yo quiero hacer algo, un video, porque me salen súper bien, aunque no estoy en el área de comunicación o de diseño, etcétera, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Entonces, esto me gustaría, y aprovecho que tengo la palabra, no la quiero agarrar porque ya me conozco como soy, ¿verdad? Fíjense que también quiero comentarles que la universidad, la UAM, sobre todo la UAM Xochimilco en su momento, y después las demás UAM se sumaron a este esfuerzo, se hizo el primero, de los primeros, yo creo, si no el primer encuentro sobre violencia por razones de género en las universidades o en las instituciones de educación superior. Esto hace ya varios años. Ahorita vamos en el 5º encuentro, lo hemos estado manteniendo de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. Y estamos haciendo una invitación a que se sumen, no tienen que ser las super expertas y super expertos, etcétera. Simplemente es un encuentro en el que estamos tratando de integrar la más de las voces para constituir una red que ya va a ser internacional, porque han llegado ponencias de otros países también, y se llama Miradas Interseccionales en torno a la violencia por motivos de género. Allí
todo el tema de la diversidad sexual, todo el tema de los pueblos originarios y la violencia, etcétera, en la universidad, pues lo vamos a reflexionar. Las fechas son el 6 y el 7 de septiembre y estamos a punto de cerrar la convocatoria. Apúrense, el día 30 la cerramos. Tienen que hacer un resumen brevísimo, nada más para ver que sí se esté hablando sobre el tema, ¿verdad? Y no sean otros temas. Entonces, es invitación. Y también les informo algo que ya luego les haremos la invitación más puntual, y es que vamos a hacer también en la Defensoría una segunda edición del encuentro de feminismos en la educación media y media superior. Este encuentro sí es para ustedes, los jóvenes, ¿no? La juventud, ¿no? El primero fue muy lindo, se hizo en la Casa del Tiempo, lo convocó varias organizaciones, incluso están aquí las colegas, compañeras de Feministas UAM, y ahora, bueno, queremos que se haga bien. Va a ser, lo queríamos presencial, pero por cuestiones de la pandemia, pues a lo mejor va a ser virtual, y bueno, lo estamos organizando. Si se quieren sumar a la organización, también, ¿no? Stephanie es de las promotoras, como yo siempre digo. Ahora no queremos un rollo adultocrático, ellas y ellos y ellas, ¿no? Van a hacer esta organización y vamos a convocar también a la Defensoría próximamente. Ahí se va a hablar también del tema de violencia por razones de género y efectividad de estos mecanismos que los adultos, las adultas hacemos para las y los jóvenes. Y yo con esto, bueno, terminaría la participación, y creo que ya no voy a hablar, ya nada más bien agradecería a todos quienes estuvieron en esta mesa, quienes participaron, especialmente a él y a Guadalupe, a Raquel, y por esta participación y estas lindas reflexiones feministas, ¿no? Porque ahora sí que la UAM será feminista o no será. Y las políticas por eso partieron de esta reflexión, no solo política, sino también teórico-epistemológica, que debería de promoverse más en los espacios universitarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Joacus. Bueno, ya es momento de ir cerrando esta mesa. Tenemos una participación más. Ok, de acuerdo. De la doctora Claudia Araceli, que está aquí con nosotras, secretaria técnica de la Defensoría. De acuerdo, adelante. Hola, mucho gusto. Pues quería aprovechar el comercial, los comerciales de la titular sobre los proyectos que también son esperanzadores, pero que también representan eso, una esperanza de seguir caminando juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero aprovechar un momentito nada más para platicarles someramente de un proyecto de la Defensoría, si me lo permites, también Guadalupe, Claro. En relación a un festival, unas jornadas sobre arte y derechos humanos que se proyectan para diciembre, para principios de diciembre, en el que el objetivo es la apropiación de los derechos humanos, del discurso de los derechos humanos, pero desde los diferentes ámbitos del quehacer universitario, es decir, de las diferentes disciplinas, desde todas las expresiones artísticas, humanas, que entra, por supuesto, lo académico, sí, claro, pero puede ser teatro, puede ser performance. Yo pienso hasta en grafitis, yo pienso también en foto, pienso en encuentros, simplemente en diálogos, con la temática de derechos humanos que necesariamente pues tienen que toca una de los puntos de las políticas transversales, que tiene que ver con la irradiación de esas políticas como principios rectores, por lo tanto susceptibles de ser desarrollados en los diferentes ámbitos universitarios, ¿no? Entonces, se va a abrir esa convocatoria próximamente para que presenten también sus proyectos, sus propuestas,
de apropiación de los derechos, de sus y de nuestros derechos, ¿no? Gracias y muchos saludos a todos. Gracias. Ok. Bueno, antes de ir cerrando esta mesa, me gustaría preguntarles a quienes nos acompañaron y participaron en esta mesa 4, por favor, si necesitan agregar, perdón, si desean agregar algo, un mensaje final, igual es por orden alfabético y si no, pues podemos ir cerrando. Empezamos contigo, Elizabeth. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, por la escucha, ¿no? Y creo que es súper importante seguirnos acompañando. A veces, como lo comentaban los compañeros cuando están en una comisión, cuando son las personas como Raquel que han estado trabajando fuerte en la elaboración de estas políticas, o como el trabajo que se desempeña desde la Defensoría, a veces es muy pesado trabajar estos temas. Entonces creo que es bien importante siempre sentirnos acompañados, siempre aliarnos con otras, con otros, ¿no? Y no dejar que esto sea el tema solo de unas, ¿no? De las especialistas, ¿no? Lo decimos, pues la especialista que lo haga, ¿no? No, sino que creo que es un tema que nos implica a todas y a todos y que necesitamos sensibilidad en esto, ¿no? Que hay que dejar nuestros estereotipos, nuestras falsas creencias, ¿no? Dejarlas a un lado y empezar a cuestionar más todo, hasta nuestras propias conductas, nuestras propias raíces. Hay que cuestionar todo. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Fue un gusto escucharla. Le cedo el uso de la palabra a Guadalupe. Adelante. Muchas gracias. Pues nada, agradecer a Stephanie, a la doctora Guadalupe, a todos los que nos vieron. La verdad es que estaba un poco nerviosa, pero fue una experiencia muy, muy bonita para mí porque aprendí demasiado de todas y de todos. Entonces, pues nada, aprovechando, voy a hacer un poquito de publicidad del comité para que la sigan en las redes sociales. Estamos como Comité Feminista UAM. Igual damos acompañamiento y hacemos diversas actividades como círculos de lectura, películas, entrevistas. Entonces, pues para que nos sigan y se sumen a las actividades que preparamos para ustedes. Muchas gracias. Al contrario, Guadalupe, fue un placer escucharte desde esta perspectiva del estudiantado. Muchísimas gracias. Y finalmente paso con la doctora Raquel. Adelante. Bueno, pues nada más agradecer la invitación a este espacio, la escucha, y al igual que Eli, pues invitar a toda la comunidad, no solo a apropiarse de las políticas transversales, que fue el tema que hoy nos convocó, sino también de nuevas formas, ¿no? Como decía Rosario Castellanos, ¿no? Otro modo de ser humanas y libres, otro modo de ser humano y libre en esta vida, ¿no? Y bueno, pues, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Raquel. Bueno, yo para cerrar esta mesa me gustaría dar un mensaje final o una reflexión de lo que me deja esta mesa 4. Como estudiante coincido totalmente con nuestras participantes que estas políticas tenemos que apropiarnos. El día de hoy Guadalupe nos dio un ejemplo de lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer una lectura detenida de estas políticas transversales, ver de qué van, en qué consisten, incluso yo lo mencionaba al inicio, conocer el posicionamiento de nuestra universidad referente a estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿De qué manera ellos lo conciben, ¿no? Justo esa es la reflexión con la que yo me voy. Invito a las personas que están en esta sala y que nos están viendo a través de Facebook, por favor, vayan a revisar de qué van estas políticas transversales. Es un documento no muy extenso, si no me falla son 4 páginas. Ahí están desarrolladas, ahí pueden ir a ver cómo se armaron, y justo creo que esta mesa también pudo brindar diferentes perspectivas, y creo que una de las principales fue la que presentó Guadalupe, en mencionar que
por ejemplo, qué verbos hacían o le hacían ruido a ella, ¿no? Justo hacer este estudio detenido como comunidad para ver exactamente en qué manera se redactaron, ¿no? Ya la doctora Raquel nos hablaba un poco de cómo es que se fueron desarrollando, cómo es que tuvieron que llegar a realizar ciertas estructuras de estas políticas transversales, ¿no? Y justo también la maestra Elizabeth nos hablaba que teníamos que hacer un esfuerzo colectivo, que también apoya a la profesora Raquel y también Guadalupe, que apropiemos estas políticas, difundamos, no solamente corresponde a los docentes informarnos o incluso a nuestra institución informarnos de qué va, ¿no? También nosotros, también la maestra Elizabeth decía, a veces no hay espacios y te tienes que apropiar de ellos, ¿no? Entonces es justo eso, esa invitación que hago a todas las personas que nos están viendo y al estudiantado, que por favor revisemos estas políticas y recuerden que el contenido de esta charla se va a quedar en la página de Facebook para que le den una revisada, incluso inviten a sus amigos, compártanos en los grupos de WhatsApp donde tenemos cualquiera, yo sé que existen grupos de WhatsApp, pues difundamos también esta información para que esté al alcance de cada uno de nuestros compañeros y pues sin más, les agradezco a las personas que se encuentran en esta sala, que nos acompañaron hasta este punto de la mesa 4 y también pues les agradezco a las personas que nos vieron a través de Facebook. Muchísimas gracias. También les hago un pequeño recordatorio. Espero que hayan tomado nota de todos los recordatorios que hicieron nuestras invitadas también. Justo que el próximo miércoles 25 de agosto, igual al mismo horario de 5 a 7, se abordará la mesa 5, que esta es acerca de qué es y cómo funciona la Defensoría de los Derechos Universitarios y mantenerse y con esto con la intención de que se mantengan al pendiente de los proyectos que se están generando en esta página y pues recuerden también seguirnos para que les llegue la notificación de cuando comencemos a transmitir. Si no hay algo más que quisieran agregar, en este caso Fanny, pues daremos por terminada esta transmisión. Gracias. Muchas gracias, Elena. Solamente puntualizo dónde encontrar las políticas transversales. Quizá pues han escuchado mucho de ellas, pero no saben dónde descargarlas o dónde revisarlas. En la página general de la UAM, en uam.mx, la general, hay un apartado que dice nuestra institución y ahí encuentran un apartado que dice legislación. Ahí pueden consultar el documento y varios de los documentos que hemos estado discutiendo aquí. Entonces, pues solo eso y muchas gracias, Elena, y a todas por esta mesa tan bonita y nos vemos el próximo miércoles de agosto, el último miércoles de agosto para continuar con estas mesas. Gracias.